Estamos ya en la lección número 6 de la Epístola a los Hebreos. Te doy una cordial bienvenida. En esta ocasión, el tema a tratar es el sacerdocio de Cristo, el papel de Cristo Jesús como sacerdote o sumo sacerdote en el libro o en la Epístola a los Hebreos. Mucho se ha hablado acerca de este tema, también ligado por supuesto a un tema que le interesa mucho a la Iglesia Adventista, que es el tema del santuario. Y entre todo lo que se ha escrito, seguramente hay cosas muy importantes, muy interesantes, pero yo quisiera detenerme especialmente en el hecho de que a Cristo se le identifica, el apóstol Pablo lo identifica en Hebreos, con Melquisedec, con el sacerdocio según el orden de Melquisedec, si queremos usar la frase más específica que aparece en varias partes de Hebreos y que es tomada del Antiguo Testamento. Si nos detenemos en el concepto de Melquisedec o en la idea de por qué Pablo compara a Cristo con Melquisedec, igualmente hay muchas cosas que podrían decirse. Podría analizarse el papel de Melquisedec como sumo sacerdote comparado con lo que era un sumo sacerdote en el tiempo de Moisés, al escribirse el Pentateuco, especialmente el libro de Levítico. Pero yo quisiera que pensáramos nuevamente en el hecho de que Pablo no le está escribiendo específicamente a una iglesia interesada en saber cosas del santuario después de 1844, o no le está escribiendo a un grupo de personas del siglo XXI que tratan de analizar en qué se parece el sacerdocio de Éxodo y Levítico al sacerdocio de Hebreos. Seguro que hay cosas importantes allí, reitero, pero pensemos en el contexto original, en la audiencia original a la que el apóstol Pablo le escribió esta carta. ¿De qué podría servirles o en qué podría servirles el hecho de que Jesús fuera también como Melquisedec, se comparara con ese sacerdote del tiempo del Antiguo Testamento llamado Melquisedec? Bueno, de entrada, para Pablo es tan importante que este nombre venga a la mente de sus oyentes que usa este nombre en el idioma original del Nuevo Testamento 8 veces. 8 veces aparece el nombre Melquisedec. No es que entonces sea una mención pasajera. Al contrario, recalca este nombre vez tras vez, especialmente desde el capítulo número 5 hasta el capítulo 7. Allí es donde se concentra Pablo en este personaje, Hebreos 5 al 7. Bueno, hablemos un poquito entonces del por qué creo que Melquisedec ocupa un lugar tan importante en el contexto original de Hebreos. Por supuesto, encontraremos también aplicación para nuestros días. En primer lugar, Melquisedec, el nombre en sí significa Rey de Justicia. Rey de Justicia. Pregunto, ¿crees que lo que están enfrentando, las circunstancias que están enfrentando los cristianos del primer siglo, de origen hebreo, de origen judío, necesitaban saber que había un rey de justicia? Necesitaban recordar que siendo sacerdote también era un personaje que practicaba la justicia. Seguramente ellos estaban recibiendo persecución o sabían de persecución ejercida por los mismos sacerdotes. Entre los principales perseguidores de la iglesia, de los cristianos del primer siglo, estaban los sacerdotes judíos. Fueron ellos, tuvieron que ver con la misma muerte de Cristo Jesús. El sumo sacerdote participó de ese juicio injusto para llevar a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Pero Melquisedec, siendo sacerdote o sumo sacerdote, él es justo, él es un rey de justicia. La Biblia dice que además él era rey de una ciudad llamada Salem, de un lugar llamado Salem. Bueno, eso significaría que entonces era rey de la ciudad de paz. Salem vendría de la palabra paz en el hebreo del Antiguo Testamento. Entonces es rey de paz. ¿Crees que los cristianos requerían saber que este sacerdote lucharía por la paz? Les daría a ellos mismos, en medio de su sufrimiento, en medio de sus crisis, les daría paz. Es interesante que a menudo a Melquisedec se le asocia con la devolución de los diezmos. Seguro que has leído, escuchado o incluso has hablado sobre ese tema. Pero cuando vamos al texto, el primer versículo en donde este rey es mencionado,
Génesis 14 y 18, vamos a encontrar algo interesante. Fíjate lo que dice Génesis 14 y 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Sacó pan y vino. ¿Qué te dice esto? Antes de hacer cualquier otra cosa o que se describa otra cosa, en el caso de este encuentro entre Abraham y Melquisedec, ¿recuerdas? Abraham salió a una batalla, fue una guerra mencionada allí en Génesis 14. Bueno, cuando él regresa, sale al encuentro Melquisedec y le ofrece pan y vino. Este sacerdote definitivamente es alguien especial. Él sale a dar pan y vino. Recuerda, la alimentación en el tiempo bíblico tiene que ver con una relación, tiene que ver con incluso hacer tratos, hacer un pacto, una alianza. El hecho de que vengas de una guerra y alguien salga y te ofrezca pan y vino, definitivamente pinta a esa persona como alguien que está interesado en tu persona, en tus necesidades, en de alguna forma traer ese momento de paz, de tranquilidad, diciéndote, luchaste, venciste, aquí está el pan, aquí está el vino, descansa, come con calma, disfruta este alimento. Algunos habían perdido su trabajo en el primer siglo por ser cristianos. Aquellos que estaban siendo perseguidos por los judíos en general y por los sacerdotes que no se parecían a Melquisedec, sabían, podían recordar, tenían que hacerlo, que este sumo sacerdote ofrece pan, ofrece vino, supliría sus necesidades. Tenían que seguir confiando en él. El concepto es todavía más precioso cuando notamos que, de acuerdo a Hebreos 7.1, que está trabajando sobre este mismo relato, Hebreos 7.1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham. Salió. Ese sacerdote sale. Esto significa entonces que los cristianos tienen alguien que sale a su encuentro, que está pendiente de ellos. No espera hasta que lleguen, él sale a recibir a ese cristiano que está en lucha, que está en peligro incluso. Y por supuesto, su salida también implica una bendición, lo dice Hebreos 7.1. Salió a recibir y también le bendijo. Definitivamente los cristianos que tenían el privilegio de conocer esta carta o tuvieron el privilegio de leer esta carta antes que nosotros, esto les llenaba, debería haberles llenado de confianza. Mi sumo sacerdote, el que se parece a Melquisedec, aquel sacerdote del tiempo de Abraham, él es superior a ese sacerdote. Por lo tanto, si aquel hizo todo esto, si aquel traía paz, si aquel daba pan y vino, si aquel salía a bendecir, ¿cuánto más puede hacer Cristo en medio de mi crisis, en medio de mi dificultad? Y por supuesto, entonces, también Hebreos 7.2 sí nos va a hablar de los diezmos, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Los diezmos de todo. En medio de la crisis, este grupo de cristianos debía mantenerse fiel, mostrar su fidelidad, entre otras cosas, a través de su entrega y también de sus diezmos. Podían confiar en que el Señor no solamente veía esa fidelidad, sino que les ayudaría para ponerla en práctica. Antes de dar los diezmos, Melquisedec hace todo lo anterior. Sale, bendice, da pan, da vino, promete justicia, promete la paz. Por eso es que la iglesia también le es fiel, en respuesta a su cuidado, en respuesta a su amor. Es por eso que la iglesia necesitaba saber que este Melquisedec se parecía a Cristo, o Cristo a Melquisedec, pero en mayor magnitud, en mayor alcance. Cristo Jesús espera la fidelidad de los cristianos del primer siglo, pero también de los cristianos del siglo XXI. No nos pide que creamos ciegamente en Él. Lo que Él nos pide es que sigamos creyendo que Él es más grande que Melquisedec. Solamente espera de nosotros que nos mantengamos fieles, que seamos leales. Hace años, cuando los padres de una niña estaban estudiando con ella la lección de escuela sabática, y en esa ocasión se estaba estudiando acerca del juicio de Cristo que le llevó a la crucifixión, al finalizar la historia, la niña le preguntó a sus padres, ¿por qué los sacerdotes son malos? Ella había quedado impresionada por el hecho de que los sacerdotes habían condenado a Jesús. Por supuesto,
Esos sacerdotes actuaron incorrectamente, actuaron de una manera terrible. Pero este sacerdote, el que no debían olvidar los cristianos del primer siglo, ni tampoco debemos olvidar los del siglo XXI, él es diferente a todos ellos. Este sacerdote nos convenía. Este sumo sacerdote sale para bendecir. Sigue esperando que creas que Él puede suplir tus necesidades. Él espera que seas fiel. Y muy pronto inaugurará para siempre un reino de justicia y de paz que desde ahora podemos experimentar, aunque sea en parte. Sigamos adelante. Este sacerdote es mucho mayor que Melquisedec.